Buenas tardes a todos los presentes aquí en la Ciudad de México y en las sedes alternas. Es un gusto tenerlos de nuevo acá para escuchar la tercera y última conferencia que nos va a dar el doctor Jacques Verron, cuyo nombre es La estimación de la duración de la vida, historia y epistemología. Esta es la tercera de esta cátedra 2008 Jean Bourgeois-Pichat de demografía, y esperemos que sea tan activa como la de ayer, donde hubo mucha participación de todos ustedes. Dejo ahora al doctor Verron para que nos comience a dar su charla. Gracias. Gracias, Julieta, y bonsoir a tous qui êtes ici. Los que están aquí y los que están en las salas alternas. Hoy voy a hablar de la duración de la vida, la historia y la epistemología, para mostrar que efectivamente desde el siglo XVII varios autores se interesaron por la duración de la vida, para calcular la duración de la vida, y al mismo tiempo estos autores que se interesaron en esto desde un punto de vista o filosófico o científico que podría ser muy distinto uno del otro. Por una parte hay el cálculo como tal, el cálculo que conduce a la esperanza de la vida, que se conoce bien, y también reflexiones sobre las modalidades del cálculo, la pertinencia del cálculo, y es sobre eso que voy a mostrar esta tarde. Hablar de una serie de autores cuyo trabajo sobre la población no se conocen para nada porque no se publicaron en la época, que muestran cómo se podía utilizar cifras o conceptos, pero pensando cosas bastante distintas respecto a la vida, a la especie humana. Efectivamente, cuando pensamos en la inmortalidad, todo empieza en 1662 con la publicación de John Grant de las observaciones naturales y políticas sobre los boletines de mortalidad, en inglés se llaman Bills on Mortality, que tuvieron una importancia doble. La primera es la primera vez que se definió un orden de mortalidad relacionando la mortalidad con la edad, y el segundo asunto, que es la naturaleza de los datos, que son datos de observación. No se sabe muy bien si son verdaderamente datos de observación. Se sabe que para las primeras edades son datos de observación, pero es posible que después los datos siguientes fueron recalculados por una progresión geométrica. Pero estos datos de Grant son estos. Y aquí me detengo unos instantes porque son datos que vamos a ver que se vuelven a utilizar por muchas personas más tarde, que decimos, si nos interesamos en la mortalidad, no van a hablar de Grant, pero vamos a decir, suponiendo que de 100 personas y que quedan 64 cuando tienen 6 años, y se empiezan a hacer razonamientos al respecto. Estos datos verdaderamente desde ese punto de vista son datos de referencia que tienen una importancia más allá de saber si correspondía de la mortalidad. Considero que en función de la edad hay cosas que ocurren en la mortalidad y que caemos al riesgo de las muertes que van a variar según la edad. Los primeros trabajos que utilizan estos datos en parte se encuentran en una carta de Louis Huygens, que era médico, una carta a su hermano. Fue un médico muy conocido y su hermano era jurista. Y entonces es una carta, es esta que no se publicó sino es del siglo XIX, mucho tiempo fue desconocida. Es un intercambio de cartas, una correspondencia entre ambos hermanos, y Ludwig Huygens le dice a su
hermano, nuestro padre, que era holandés, va a Haarlem, a Ámsterdam, a Utrecht, etcétera. Y yo estoy un poco inquieto porque va solo a su edad. Yo quisiera que alguien estuviera acompañándolo. En ese momento el padre tenía 73 años. Por cierto, que murió a los 91 años. Lo que es interesante es que parte de esta consideración, él dice, a propósito de la edad, porque hablaba de la edad de su padre, hice un cuadro del tiempo que queda por vivir a las personas de todas las edades. Es la primera vez que por lo menos yo he visto. Si ustedes lo ven de antes, me interesa saberlo, pero yo es la primera vez que yo veo que esta idea de cuánto nos queda por vivir a determinada edad, es decir, cuando tenemos el concepto de esperanza de vida, sin explicar el modo de cálculo, le dice a su hermano, vas a vivir hasta los 56 años y yo hasta los 55. Vivieron más que eso en realidad, pero la diferencia entre una media son los casos individuales. Entonces, Ludwig Huygens presenta sus cálculos, que son el cálculo clásico de la esperanza de vida, es el método de, incluso ahora, los años vividos, entre 0 y 6 años, las personas vivían como promedio 3 años, hay 36 que mueren entre las dos edades, es decir, hay personas que van a vivir 3 años, en total son 108 años, y se aplica lo mismo y se obtiene el total de los años vividos por el conjunto de las personas durante el conjunto de la vida, durante el total de la vida. Después se calcula el resto de la vida, lo que se llama el resto de la vida, y al dividir por los efectivos se tienen 18 años y 2 meses al nacimiento y todo esto, con un crecimiento del resto de la vida, algo que se conoce debido a la gran mortalidad infantil. En ese periodo se gana duración de vida viviendo. Y lo que es interesante es que los dos hermanos se habla de la misma cifra, pero no tienen para nada la misma interpretación de esta cifra y de su uso y de su significado. Christian Huygens, conocido por haber hecho un tratado de probabilidad, el primer tratado de probabilidad que se escribió, él dice, lo que es importante es el poder apostar sobre la vida de alguien, es decir, la esperanza de vida, el resto de vida, lo que Huygens llamaba el resto de la vida, no nos permite saber de manera justa. Los probabilistas, es el principio del cálculo de probabilidad, siempre estaba la idea de ser justo. Se es justo si se apuesta en proporción con la oportunidad de ganar o de perder, de manera que lo justo sea justo. Y es muy importante para Christian Huygens el que lo justo sea justo. Le dice a su hermano, tú hablas de el resto de la vida, que es de 18 años y tanto, lo que mostraba yo antes. Este resto de la vida de 18 años y 2 meses, pero esto no quiere decir mucho, porque si vemos lo que es importante, a los 16 años, por ejemplo, tiene menos oportunidades de vivir a los 16 años que de morir. Entonces podríamos apostar. Tenemos 40% de oportunidades de vivir y 60% de morir. Entonces podríamos apostar 2 contra 3 que no vamos a llegar a la edad de 16 años. Cuando se dice que el resto de vida es de 18 años, un poco más de 18 años, parecería que decimos que la gente van a llegar hasta los 18 años cuando en realidad la apuesta dice que no van a llegar a esta edad porque ya tienen menos oportunidades de llegar a los 6 años que de no llegar. Entonces, lo que queda detrás de esto es el concepto de la dispersión, la cuestión de la media contra la probabilidad. Ludwig
Huygens razona sobre el medio, sobre el promedio, el resto de la vida es una vida media, y su hermano le dice lo que importa es la probabilidad, y la probabilidad es igual si se considera la edad de 11 años. La edad de 11 años es la edad en donde se tiene una oportunidad de 2 de alcanzar esa edad, y ahí hay una igualdad. Mientras que en la mente de su hermano, si 2 esperanzas de vida son semejantes a si la que es a los 6 años o a los 16 años, él considera que entonces la apuesta es igual. Son 2 concepciones totalmente diferentes del uso de los datos de la mortalidad que se hacen a partir de las mismas cifras que son las cifras de Grod. Sí, es una correspondencia que no se publicó hasta el siglo XIX, que nadie conoció, a la cual nadie tuvo acceso hasta ese momento, y que no influyeron a autores porque nadie tuvo acceso a esto. Pero es interesante porque plantea preguntas que vamos a encontrar muy regularmente y que de hecho oponen la vida media, es decir, la esperanza de vida o la vida media, a la vida probable, que es la duración de la vida que tenemos una de 2 oportunidades de alcanzar. Históricamente, este concepto de vida probable se mantuvo muy importante, aunque hoy en día se utiliza muy poco porque se habla de esperanza de vida para resumir la mortalidad, los criterios de esperanza de vida en el nacimiento, etcétera. Ahora, otro autor que es interesante desde el punto de vista de mortalidad, cuyos escritos tampoco fueron conocidos, es Leibniz, el filósofo Leibniz, que hizo una especie de modelización de la mortalidad en manuscritos de 1680 que tampoco se publicaron o que fueron conocidos hasta el siglo XX. Aquí tampoco fueron usados por otros, entonces las reflexiones no fueron retomadas porque nadie tuvo acceso antes a estos manuscritos. Esto no era una correspondencia, eran manuscritos muy interesantes además porque en estos manuscritos vemos todas las correcciones, los cálculos, los comentarios al margen. Son documentos extraordinarios. Leibniz habla de parte de la idea de que ninguna persona no puede ir más allá de la edad de 81 años. 3 hipótesis. Nadie puede tener más de 81 años. En un grupo de 81 personas, muere una persona solamente cada año, y a una edad dada todo el mundo tiene el mismo riesgo de morir. Aquí se trata de un modelo de mortalidad, un modelo elemental, pero un modelo porque él sabe perfectamente que la gente puede vivir más de 81 años, habla de personas que viven más, sabe muy bien que a cierta edad la gente es más frágil que a otra edad, y sabe muy bien que el riesgo de morir no es el mismo para todo el mundo a determinada edad, pero busca dar una representación simplificada de la realidad y mostrar un mecanismo para calcular lo que él llama la longitud media de la vida humana. Leibniz habla de esperanza de vida, él utiliza el término spes vivendi, es el concepto que se utiliza actualmente. Todo esto ocurre en el modelo de Leibniz como si hubiera una urna, es un enfoque probabilístico. En esta urna hay bolas, cada bola es 1%, y entonces cada bola está relacionada con una persona entre 81. Todos los años una de las bolas se sacrifica por principio, cada año hay una que se va a sacrificar. Evidentemente la idea de Leibniz, el que va a sacar las bolas es Dios. Todo ocurre como si fuera simplemente al azar. Es Dios el que saca la bola, función no de lo que se hizo o no se hizo, sino que es la ley de la evolución. Esto le permite calcular el número de años vividos.
los años vividos es la primera persona o 0, la segunda 1, la tercera 2, la cuarta 3, etcétera, hasta 80 años, hasta que ya no haya nadie en la urna. Y el total de años vividos es igual a 80 por 81 dividido entre 2, y la esperanza de la vida es este valor dividido por los efectivos al nacimiento. Entonces es 80 por 81 dividido por 2 por 81, lo cual es igual a 40 años. Esto es lógico porque pero lo que es interesante ante todo, en mi opinión, para empezar, es que hace muy explícito el modo de cálculo, pero también la concepción detrás de este cálculo. Hay muchos desarrollos, calcula la esperanza de vida de personas cuya edad no se conoce. Hay muchos refinamientos detrás de esto, la esperanza de vida de un grupo, con distintas personas, con distintas edades. Hay muchos cálculos, pero lo interesante, que es lo que lo quería mostrar hoy, era la concepción que se puede tener de gentes diferentes del simple cálculo de la esperanza de vida. Un autor también interesante es Lambert, cuya foto ven, que nació en Francia y que vivió en Berlín, porque en aquel entonces Federico II de Prusia llamaba a todos los intelectuales o los sabios de la época en la corte de Prusia y les daba los medios para trabajar y les dio un medio muy importante para investigar. Este autor escribió pues en alemán, fue matemático y dio la primera demostración rigurosa de la irracionalidad del pi, el hecho de que pi no es igual a un cociente de 2 enteros. Efectuó trabajos sobre astronomía, geodesia, física, mecánica, filosofía. Es conocido por su cartografía, se habla de proyección. Lambert en los mapas, fue Lambert el que hizo estas proyecciones en los mapas. Él propuso, Lambert, la primera formulación de la ley de supervivencia. Se habla siempre de Gombex, pero esto se escribió antes que Gombex, en 1750 y tantos, en fin, siglo XVIII. Él da esta ecuación que, como ven ustedes, corresponde a esta curva de supervivencia, esa es la expresión, el número de supervivientes en el eje X, y se calcula directamente el número de supervivientes poniendo aquí la X, aquí la edad máxima que él consideró. En esta curva de supervivencia, que es esta, igual al producto de esta curva que corresponde a esta parte de la ecuación, y esta que es negativa, y de esta que es negativa y que se vuelve positiva, lo que le permite tener un cruce de la curva de supervivencia para traducir la mortalidad o la sobremortalidad sobre la vida. Entonces, es interesante lo que él dice, el comentario que hace de su curva, explica, la ecuación es muy simple, bueno, no era tan simple cuando pensamos que una parte de datos y de cifras para hacer el cálculo, él era un gran matemático, entonces para él era simple, pero en fin, está compuesta de una parábola y de 2 curvas logísticas. El primer miembro parabólico indicaría que la especie humana se extingue en la manera de un recipiente cilíndrico que se vacía del líquido. Los otros 2 miembros tienen algo muy análogo en el recalentamiento o reenfriamiento de los cuerpos, porque se fundan en la curva logística. Es interesante porque esto era alguien que tenía muchas curvas en la cabeza, y cuando veía una curva de inmediato esto lo hacía pensar en algo. Si dice esto, entonces corresponde al cilindro o que se vacía del agua, el calentamiento, el enfriamiento. Entonces aplicaba evoluciones físicas a la población.
dio esta figura es interesante porque dio condiciones de igualdad entre la vida promedio y la vida probable. La vida promedio o la vida media es el cálculo de la suma de los años vividos, esta R aquí, dividida por los sobrevivientes, la vida media en ese momento, la P, y el tiempo medio es este conjunto dividido por MP, la vida probable. Es efectivamente este valor PQ, como QN es igual a la mitad de PM, porque el principio de la vida probable es lo que da de la mitad de los sobrevivientes. Entonces tiene MP y bajamos hasta el momento en el que los sobrevivientes son la mitad de esto. Y demuestra que hay aquí una derecha para que la vida media sea igual a la vida probable, porque en ese momento este triángulo es igual a este triángulo y se encuentra el valor vivido, que es la vida media y la vida probable. Él también presentó este cuadro con la evolución de la mortalidad y tomó datos que se llamaban Sushmish, un señor que se interesó mucho en la cuestión de las poblaciones y que tenía la idea de mostrar la existencia de Dios en relación con usando la cuestión de población para demostrar la existencia de Dios. Lo que se llamaba la providencia en esa época es algo que marcó mucho las reflexiones entre los probabilísticos y los religiosos, saber si fue Dios el que hizo el mundo o si se hizo por azar. La idea de que yo muestro que hay una intención, la naturaleza está también que hay una intención detrás de esto, o por el contrario, la naturaleza es un tanto caótica, es el azar y puede que ocurra esto o puede ocurrir cualquier otra cosa. Entonces, siempre es Alain Berg el que presenta esta serie de los sobrevivientes, la serie clásica, y que presenta la suma de los vivos y presenta la probabilidad de los muertos. Lo que es interesante en la suma de los vivos, y es el primero que hace esto, es que hace la suma a partir del fin. Al hacer esto, considera todos los años que quedan por vivir y basta dividir esto por el número de supervivientes para tener la edad media, es decir, la esperanza de vida. Esta es la vida probable y cada vez se puede mostrar. Al dividir esto por esto, se tiene la edad media y se puede ver, por cierto, la progresión. Al vivir un año se ganan 10. En esta edad es importante. Lo que es interesante entonces es esta visión ya de la edad media, de la vida media al mismo tiempo, es decir, haciendo la suma a partir del fin o a partir del principio, permite hacer el cálculo de manera muy simple. Entonces, este enfoque, esta manera de ver las cosas, otro autor que en 1875, a quien doy como ejemplo, él trató de relacionar la edad en la vida media, encontrando una relación numérica. Es un actuario, entonces tenía la idea de las evoluciones, prever las evoluciones. No está en un modo de cálculo, sino en modo de encontrar una ley válida para describir la mortalidad. Él dice la vida media entre 20 y 60 años, periodo activo de la existencia, parece estar regida por una ley
cuya llave es el número cabalístico 7. Es interesante porque es alguien que es un actuario, un estadístico para quien las cifras son importantes y al mismo tiempo va a decir que es el número 7 lo que determina la evolución. Dice pues, si hablamos de 42, que es la vida media a 20 años, se tiene la siguiente progresión que da una esperanza de vida a cada edad, de 42 años, la esperanza de vida sería 42 menos 7 décimos, el año siguiente es 7 décimos por 2 y después 42 menos 7 décimos por 3, etcétera, etcétera, hasta 40 veces 7 décimos y dice... Nosotros cada año usaríamos 7 décimos de un año. Es interesante, al vivir no se consume un año, sino que debido a la selección, al vivir un año se gasta 7 décimos de la esperanza de vida. Pero ven, este enfoque es un enfoque totalmente numérico que no busca, no es el modo de cálculo que nos interesa. Se trata de calcular directamente la evolución entre la esperanza de vida. Se podría ver la evolución entre esperanza de vida calculándolo en cada edad, pero buscaba calcular una función que le permita ponerlo en relación o relacionarlo. Otro autor que conocen bien, del que han oído hablar, que es Lexis, supongo. Creo que algunos han sufrido el diagrama de Lexis. Lexis se interesó, presentar un documento en el que habla de la duración normal de la vida humana. Cada especie, dice él, se caracterizaría de una forma fisiológica por una duración normal de cada especie. Y en el caso de la población humana, de la especie humana, se sitúa entre 70 y 80 años con distancias más o menos grandes en un sentido o en el otro. Por lo consiguiente, en un conjunto de la duración de vida siempre hay un número determinado que representa el tipo normal. Este tipo normal, en el sentido de Quetelet, el estadístico belga Quetelet, que hablaba del hombre medio, consideraba que había un modelo del hombre, que este modelo sería el que se tiene que aplicar a todos los demás modelos. Es en este sentido estadístico de que hay un modelo, el modelo más frecuente, y luego hay variaciones de este modelo. Entonces Lexis presenta lo que él llama la vida normal, tiene una evolución. Esta es la curva de muertes, el cúmulo de muertes empieza en el 0, es a partir de 40 años que pongo aquí, y luego tenemos la vida normal, que es de 72 años y medio, y alrededor de esta vida normal las muertes se dividen de manera aleatoria, y entre más se aleja uno es mayor la probabilidad, más débil es la probabilidad de muerte. Pero si consideramos el conjunto de muertes o fallecimientos en la posición de la figura, aquí hay personas que mueren a 40 años, otras a 70 años, etcétera. Entonces, hasta aquí hay muertes. Lexis dice, estas son muertes prematuras. No voy a tratarlo de la misma manera, porque a mí lo que me interesa son las muertes que se centraron en este valor, porque aquí son normales, mientras que estos son accidentales. Esto cambia todo, es decir, cuando él habla de 70 años aproximadamente, los 70 años no es el resultado de un cálculo simple de se hace la media de la duración. Él parte de la idea de que hay este valor y que hay una distribución, es la ley de Gauss. Alrededor de esto, la ley de Gauss, la repartición de la curva
en campana y que a partir de esto va a calcular todas las muertes que se pueden considerar como normales y que son estas, y va a excluir de lo que él llama la vida normal esto. Esto quiere decir que no estamos para nada en el mismo modo de cálculo que cuando se hace la suma de todas las muertes multiplicado por la duración de la vida. Entonces, compara su estilo de la duración de la vida normal con la de las bolas, que depende del lugar donde uno se encuentre. Se lanza una serie de bolas o de pelotas que va a tener una duración de vida individual y se busca llegar a 70, que es el blanco, es el objetivo. Sí, es bastante diestro, llegará muchas a los 70. Y entonces en todo esto será la duración de la vida normal, que se va a repartir de manera aleatoria en el blanco de 70 con el máximo, que está el que da en el blanco, y luego las otras que se van a distribuir antes y después. Pero por el contrario, las muertes prematuras de los niños y de los adultos, todo ocurre como si lanzo la pelota y alguien la detuvo cuando iba pasando o la hizo que se cayera. No voy a tener en cuenta esto en los cálculos. Para el estadista alemán no lo va a tomar en cuenta. El argumento es bastante interesante. Él dice como si tomo en cuenta las muertes infantiles en este cálculo, es como si midiera el tamaño de una población mezclando las medidas que se hicieron en los niños y en los adultos. Si voy a conocer el tamaño de los americanos, la idea de un tipo que tiene que ser que depende de la especie humana, que puede evolucionar un poco, pero no se modifica verdaderamente, no mucho, porque es característico de la especie. Quiero de paso señalar que esta reflexión de Lexis se volvió de gran actualidad con la evolución de la mortalidad actualmente. La mortalidad que se declara con las muertes se concentran al final de la vida y la tendencia es a concentrarlas de manera comparable a la curva de Lexis. Cuando hablamos de la longitud de la vida humana, tenemos efectivamente distintos criterios, se puede apreciar de distintas maneras, se puede apreciar a partir del concepto de longevidad. La longevidad es la duración máxima de la vida propia de una especie. La longevidad es desconocida porque no se sabe nunca si una persona va a vivir 122 años o si este es el máximo porque mañana alguien va a vivir 4 años. Lo que se sabe es que la longevidad humana es de por lo menos 120 años, pero no se sabe cuál es la duración máxima. Por el contrario, sí se puede conocer la edad máxima en la muerte, es decir, la persona que más vieja en la Tierra ha vivido 102 años. Las otras medidas de la vida humana son la esperanza de la vida en el nacimiento, la vida media, la esperanza de vida a una edad X. Un concepto que es interesante es la esperanza de vida en el nacimiento máxima, con la idea de que efectivamente una población con el tiempo va a alcanzar un límite y después podemos saber la vida media o la vida probable, es decir, la edad que podemos alcanzar. Ahora, esta duración de la vida humana no solamente nos interesamos en el cálculo, sino que se sitúa en una perspectiva de la evolución de la sociedad y de progreso.
Condorcet, una gran figura de la Revolución Francesa, que escribió una obra que se llama Bosquejo de un marco histórico del progreso de la mente humana, escribió: sin duda el hombre no va a ser inmortal, pero la distancia entre el momento donde empieza a vivir y la época común en la que naturalmente, sin enfermedad, sin accidente, siente la dificultad de ser, no puede más que crecer sin cesar. Es decir, el progreso que no es solamente técnico, sino el progreso de la educación, etcétera, nos da que vamos a vivir más y más tiempo. Este es un ejemplo, lo cito no solamente porque no porque sea un gran interesante, sino porque es interesante en cuanto a la duración de la vida. Un comentario de un médico de la Unión Soviética que se llamaba Bogomolets, que escribió en los años 40, un personaje miembro de la Academia de las Ciencias, etcétera, de la URSS. Por eso el partido comunista de la URSS y el poder de los soviets, en su preocupación del hombre, el capital más precioso, edifican palacios de trabajo, clubs, parques de cultura y de esparcimiento, y le dan una enorme importancia a la cultura física y a la cultura intelectual que está relacionada con esto. El desarrollo armónico del organismo, el que se le dé mantenimiento por todos los medios, es la mejor manera de alcanzar una longevidad normal. La ciencia permite fijar esta longevidad normal entre 125 y 150 años en el estado actual del desarrollo del hombre, pero no hay ninguna razón para considerar estas cifras como un límite. Aquí se ve el uso ideológico, por cierto, de la duración de la vida. Los autores que se interesaron por la mortalidad consideraron que había un máximo para la esperanza de la vida y que no se podía ir más allá de ciertos valores. Dublin en 1928 puso este máximo en 65 años. Dublin y Lorca un poco después fijaron el máximo en 70 años. Jean Bourgeois-Pichat lo fijó en 77 años. En las perspectivas de las Naciones Unidas en los años 1990 se consideró que eran 85 años como el máximo de la esperanza de la vida. Se consideraba que todos los países a largo plazo iban a llegar a converger en 85 años. Vopel hizo una gráfica que no tengo desgraciadamente, pero una gráfica muy interesante en donde metió todas estas máximas de esperanza de vida y en todos los niveles y luego las esperanzas de vida máximas en cada periodo, cada vez. ¿En qué país la esperanza de vida más elevada? En 2002, ¿en dónde? Y ponía la cifra, ¿en dónde? En 2003. Y entonces tiene una recta de crecimiento de esperanza de vida, en donde en todos los niveles se consideraban las máximas. Debido a la rectangularización de la curva de supervivencia, es decir, la rectangularización de la curva de la supervivencia puede corresponder a una esperanza de vida máxima de 105 años, y Valin y Mellet consideran que en 2010 podría ser de 91 años para los hombres y 95 para las mujeres en el año 2010. Ahora, ahí volvemos a lo que dije: la longevidad humana no se conoce, pero sí se conoce la edad máxima de la muerte. Estos son datos que vienen de Wilmot y Ali y otros, en el caso de Suecia, que cada año para los hombres y las mujeres nos dicen cuál es la edad de muerte máxima. Y se puede ver que hay fluctuaciones, la edad máxima de muerte cada año, la edad de los que mueren cuando son hombres y cuando son mujeres. Tenemos fluctuaciones marcadas de esta edad, la muerte, pero hay un aumento
y un cambio de la caída o de la inclinación aquí. Esto es interesante porque ya no se tiene la impresión de estar en una lógica colectiva como estamos cuando se calcula la esperanza de vida. Aquí estamos en una lógica individual del registro de una persona, el máximo de la persona que vivió, que fue el que más vivió cada año. Y la interpretación que se puede hacer, es decir, que hubo un aumento de la longevidad, pero no sabemos, o hay medios para acercarse al límite de la longevidad porque se vive cada vez más viejo. Podríamos estar tentados desde este punto de vista del crecimiento, estar tentados de decir este avance de la medicina. Se pueden encontrar buenas razones para decir es normal que esto suba. Esto significa que se van a alcanzar edades cada vez más elevadas porque la medicina es mejor, porque hay más prevención, porque lo que se quiera. Efectivamente, se puede dar otra explicación a esta evolución, que es simplemente decir hay cada vez más personas que van a alcanzar edades alrededor de 100, entre 100 y 105 años. Es como si se sacara al azar cuando había unas personas que tuvieran 80 años y que sobrevivían o no, pero si se tiene uno de 100 años, entonces tienen más oportunidades de sacar a esta persona de la urna. En cuanto al potencial, en que más aumenta el grupo de los que tienen edad avanzada, más posibilidades hay de alcanzar edades más elevadas. No podemos negar el hecho de que hay un aumento de la longevidad. Es posible que haya un aumento de la longevidad biológicamente. Esto es posible. Es posible que los avances de cierto en parte de la medicina y demás, pero también hay un efecto puramente probabilista en este aumento que viene del hecho de que hay más candidatos a la edad avanzada porque son más numerosos y que pueden llegar a la edad de 90 o de 100 años. Entonces, una de las preguntas es saber si hay una progresión del riesgo con la edad. Desde este punto de vista, los trabajos de Gompertz a los que hay que referirse. Él fue actuario en 1825 y dijo, es posible que la muerte sea la consecuencia de dos causas que generalmente conviven. Una, el azar, la disposición antes de a la muerte o el deterioro, y la otra, un deterioro o una inaptitud creciente a resistir la destrucción. Es decir, efectivamente soy viejo y esto va a crecer con la edad y entonces entre más viejo estoy, más me uso, más me estoy desgastando. Hoy en día se trata de decir, es así como ocurren las cosas. Hay otro fenómeno que se produce en la edad avanzada. Esta sería la evolución del índice de mortalidad por la mosca mediterránea de los frutos, por un número inicial de 1.2 millones de moscas. Es el índice de mortalidad. Esta mortalidad vemos que aumenta. Estos son edad en días, aumenta hasta un máximo y después disminuye regularmente. Esto sugiere, esta evolución, que al llegar a determinado punto hay una selección con la edad. Jean Voppel trabajó muchísimo sobre estos temas y dice, en el fondo, esta tendencia de la mortalidad a estabilizarse, en el fondo no sería una característica general de los sistemas complejos.
propio de la especie humana o contrario a la especie humana. Y él comparó la evolución de la mortalidad de edad avanzada con la evolución de la mortalidad de los automóviles, entonces Toyota y Chevrolet. Considerando la cohorte de Toyota del 70, Toyota del 80, el Chevrolet del 70 y el Chevrolet de los 80, vemos que tienen, esta es su mortalidad de los autos, van a tener una creciente mortalidad y después, al cabo de determinado tiempo, al cabo de 9 años, si duraron, entonces va a tener una mortalidad constante. Ahí encontramos efectivamente la idea de la selección. Es el único mecanismo que está detrás. Hay algunos que no van a alcanzar esto, van a desaparecer, pero los que sí alcanzan esta duración están en una situación particular y vemos el fenómeno estudiado en cuanto a la ocurrencia de la mortalidad. Esta cuestión de la selección es algo fundamental en las ciencias sociales. Siempre el vínculo entre la observación y la probabilidad de que la gente que vemos o observamos pertenezca a este grupo. Y es interesante porque cuando nos interesamos en las características de las personas que tienen 110 años, diciendo tienen algo en particular, vamos a comparar que en Japón son más viejos, es porque hacen deportes o porque comen pescado o por esto o por lo otro. No insistimos en esta noción de la selección que alcanza aquellos que llegan a la edad avanzada no son representativos de la población, están seleccionados y por lo tanto sus características son cada vez menos comunes con el resto de la población. Evidentemente ven ustedes que en términos de mortalidad, de los cálculos de mortalidad, si se tiene una idea de este tipo de selección, no se va a abordar la cuestión del fenómeno de cómo se mide la mortalidad de la misma manera. Terminaré hablando del sueño de la inmortalidad. Con la ciencia siempre vamos a vivir más y más. Rousseau, en una obra sobre educación que se llama Émile, decía, si fuéramos inmortales seríamos seres muy miserables. Es difícil morir, sin duda, pero es dulce esperar que no se va a vivir para siempre y que la mejor vida terminará las penas de esta vida. Si nos ofrecieran la inmortalidad de esta tierra, ¿quién podría aceptar este triste presente? ¿Qué recurso, qué esperanza, qué consuelo nos quedaría contra los rigores de la vida, de la suerte y contra las injusticias de los hombres? Gulliver, en fin, Swift en su libro Los viajes de Gulliver habló también sobre la inmortalidad y diría la mortalidad en este asunto al azar, uno entre varios va a ser inmortal, pero el cuadro que muestra a los inmortales dice, al envejecer, porque escapar a la muerte no significaba escapar al envejecimiento, los inmortales se volvían melancólicos y amargos. A partir de la edad de 80 años, sufrían todo tipo de enfermedades sin poder decir que un día iban a cesar. Entonces, no se puede tener una inmortalidad sin envejecer. En ese caso, ¿a qué edad se deja de mover el cursor? Y la última transparencia, Simone de Beauvoir. Hay una cátedra Simone de Beauvoir y que se llama Todos los hombres son mortales, 1946, donde dice, en esta novela hay una persona que sea inmortal, que crea relaciones con las gentes, pero la gente desaparece. Es muy interesante y le dice este personaje, tengo miedo de morir porque una eternidad de la vida es muy larga.